Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra hispanoamericana dice, no os amoldéis a los criterios de este mundo. Al contrario, dejaos transformar y renovad vuestro interior de tal manera que sepáis apreciar lo que Dios quiere. Biblia de las Américas dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Nueva Biblia Viva dice, no se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Palabra de Dios para todos dice, no vivan según el modelo de este mundo. Y la última, Dios habla hoy, dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Padre, quiero pedirte en esta hora, Señor, que tú puedas, Señor, hablar, Señor, a tu iglesia, conforme, Señor, la riqueza de tu palabra, Señor, tú puedas abrir el entendimiento de mis hermanos para que puedan comprender, Señor, esta palabra, Señor. Sujeto mis labios, mis pensamientos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todas las personas tienen su propia forma de pensar y criterio. Yo creo que aquí, incluso dentro de la iglesia, cada uno, según la forma en que fue criado, la forma en que se fue educado, según las personas con las que se haya relacionado, según lo que haya estudiado, informado, etcétera, etcétera. Quizás cada quien de acá tiene distintas formas de pensar, criterios, reacciones a diversas situaciones. Imagínense en el mundo, ¿cómo es? Donde cada uno prácticamente tiene su propia verdad, su propia información, se hace su propia información. Y imagínense que tales diferencias de opiniones, tales diferencias de criterios, de formas de ver la vida, incluso podemos ver en forma extrema hoy en día lo que pasa en la noticia, lo que pasa con guerras, con pleitos, diferencias de pensamiento debido a religiones, debido a culturas distintas, y donde las personas no pueden ponerse de acuerdo unas con otras y se forman divisiones. Dice la palabra que no os conforméis. ¿Qué significa esta palabra? Conforméis. Conforméis es la misma raíz de la palabra esquema en griego, esquema. No sigan el esquema de este mundo, dice la palabra. No sigan la apariencia, no sigan esa forma que tiene el mundo. No se adapten. Así como imagino esos jueguitos de los niños de plasticina que los echan dentro de un molde. No sigan y se amolda y toman la forma de ese molde. No se adapten, no se amolden a este mundo, dice la palabra. No imiten, no sigan los criterios de este mundo. No vivan según el modelo de este mundo. Eso quiere decir, no os conforméis, no tomen la forma. Esa es la palabra, con la forma de, ¿ya? Yo me hago la forma de este siglo. Y todos nosotros, estando sin la luz de Cristo, hemos tomado una forma del mundo, de lo que hemos aprendido. Entonces, conforméis viene de la palabra esquema, como de algo superficial, de algo que se trazó, de una apariencia superficial. Y viene la palabra conforméis a este siglo. Podemos ver en 1 de Pedro 1:14, 1 de Pedro 1:14 dice,
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos. No sigan la misma forma que tenían estando en ignorancia, estando en tinieblas. No sigan esa misma forma. No os conforméis. Una persona que vive en ignorancia o tinieblas adopta toda clase de forma o ideología. Pero una persona que vive en luz, en Cristo, es transformado. Transformado. Entonces, volviendo al versículo Romanos 12:2, el contraste de la palabra conformar es transformados. Entonces, conformados versus transformados. Y la palabra transformados viene de la palabra del mismo de raíz que la palabra metamorfosis. Metamorfos, o sea, meta cambio y morfos forma. Cambio, un cambio de forma, un cambio, una metamorfosis. Entonces podemos aquí resaltar esos dos conceptos y decir que están en contraposición. El conformarse, el seguir un esquema, versus a una metamorfosis que hay por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estando en Cristo, estábamos en un estado de seguir un esquema, un modelo, cuya pauta de este modelo la dio el príncipe de este siglo, o sea, el diablo. Nuestros pensamientos eran gobernados por las tinieblas y por la ignorancia. Pero ahora, estando en Cristo, estamos en metamorfosis, en un cambio y renovación de nuestros pensamientos a los pensamientos de Cristo. A los pensamientos de Cristo. Estamos en una metamorfosis. Ahora en la palabra también encontramos otra definición de la palabra conformar, como dice acá, pero es una definición muy distinta porque la palabra usa este concepto de conformar, pero se refiere a que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y tiene otra raíz. No me quiero meter mucho en la etimología, pero conformados a la imagen de su Hijo tiene la misma raíz de metamorfosis, sumorfizo, o sea, ser semejante a. Ser semejante. No ser conformes, como dice este texto, a un esquema, sino conforme a la imagen de su Hijo, tomar la forma de ser semejante a Cristo. Esto lo podemos ver en Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que fuesen hechos sumorfos, es la palabra que se usa, a la imagen de su Hijo, semejante a, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3:18 dice, Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos metamorfosis, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta es una obra del Espíritu del Señor. Somos transformados. Dice, esto es algo como muy para imaginárselo. O sea, tomamos la palabra como un espejo y la miramos y vemos ahí la gloria del Señor en su palabra. Y a medida que nosotros nos vemos en la palabra, somos constantemente transformados. Una metamorfosis constante. Dice ahí, transformados, dice Romano. O sea, una metamorfosis constante, día a día. Esto no ocurre así, tú te convertiste al Señor y automáticamente cambiaste toda tu información. No, es algo constante, transformados. Todos los días yo me expongo a la palabra de Dios y todos los días tengo una metamorfosis
en mis pensamientos. Hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia. Hasta ese último día somos transformados de gloria en gloria. Un poquito de gloria, el otro día más gloria, más gloria. ¿Por qué? Porque me voy pareciendo a Cristo, en la misma imagen de Cristo. Amén. Volviendo al texto base, Romanos 12:2. Siglo, ¿a qué se refiere siglo? Cuando pensamos en siglo, pensamos en 100 años, ¿no es cierto? Pero Pablo aquí aclara a qué se refiere con siglo. En Efesios 1:21, dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿A qué se refiere con el siglo venidero? Pero a este siglo se refiere a este tiempo que estamos viviendo, la era humana, por así decirlo. Y el siglo venidero se refiere al reinado eterno de Cristo. Amén. Entonces Pablo se refiere a este siglo, no se conformen a este siglo, no se conformen a esta era, en donde las ideologías, en donde los pensamientos en tinieblas son gobernados por el príncipe, por Satanás. Entonces no se conformen a los pensamientos que llevan las tinieblas y la ignorancia. Entonces podemos hacer cuando vemos la palabra y sufrimos esta metamorfosis, hay un choque que se produce entre los criterios de este mundo, las ideas de este mundo versus la voluntad perfecta de Dios. Entonces hay un choque entre lo que nosotros pensábamos antes sin tener a Cristo, y al momento de exponernos la palabra hay un choque de pensamiento de la voluntad de Dios versus las ideas que traemos del mundo. La transformación, la metamorfosis, viene cuando renovamos nuestra mente y nuestros pensamientos. Debemos renovar nuestra forma de pensar. Con nuestra mentalidad antigua no vamos a saber la voluntad de Dios para nosotros. Debemos tener una nueva mentalidad, nueva manera de pensar, según piensa Dios. Para saber cómo piensa Dios, debemos leer los pensamientos de Dios a través de su palabra. Eso crea un nuevo criterio en nosotros. Se puede conocer la voluntad de Dios, se puede conocer la voluntad de otra persona conociéndola y adentrándonos en sus pensamientos. Efesios 6:12. Cuando nosotros ya vamos adquiriendo esta metamorfosis, este cambio de mentalidad, este cambio de pensamiento, ya no vemos los problemas o las situaciones como la veíamos antes, o como la ve el mundo, como la ve la gente, sino que la vemos como lo ve Dios. Por ejemplo, alguna situación, alguna noticia que vemos, que siempre hay cosas que son un poco chocantes. La reacción, digamos, normal es como decir, oye, tal persona como es, mira, oye, nada que ver lo que está haciendo, o esta chuta, esta situación. Y como culpamos a las personas, o nos vamos contra las personas, agarramos un resentimiento, etcétera, etcétera. Pero dice la palabra que la mentalidad de Dios es que la lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes celestiales de maldad, como dice Efesios 6:12-18, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿y qué hacemos entonces? Ya tenemos esta opinión, tenemos nosotros esta mentalidad, pero también nos manda a hacer algo. El 18 dice, Efesios 6, verso 18, orando en todo tiempo y súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ven que hay un cambio de mentalidad? Cuando a ti te pregunten una opinión dentro de una conversación con todo tipo de personas en el trabajo, cada quien va a opinar lo que le parece, ¿no? Cada quien va a opinar lo que se informó, lo que agarró, pescó, investigó, lo que cree. Pero cuando te pregunten a ti, tú vas a decir, esto no es un problema entre personas, digamos, de carne y hueso, según la palabra, sino sabemos que es contra
huestes espirituales de maldad. ¿Y qué debemos hacer? Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces hay un cambio de conducta, un cambio de reacción, un cambio de mentalidad, de cómo afrontar los problemas, de cómo reaccionar ante los problemas. Yo quería aquí hacer un paralelo de varias situaciones que me fui acordando, cosas prácticas, que hay un paralelo entre lo que el mundo o este siglo nos enseña versus cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, este mundo nos enseña sobre crítica y sobre juicio hacia las personas, criticar a la persona. Pero la voluntad perfecta de Dios es el amor y es examinarse a uno mismo primero. Y eso cambia, hay una metamorfosis. Mateo 7:3 dice, ¿y por qué no miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay un cambio y una metamorfosis. Ya no juzgo, ya no critico. Otra enseñanza que nos deja este mundo es que debemos tomar revancha de las ofensas, ¿no es cierto? Eso nos enseña este siglo. La voluntad de Dios es poner la otra mejilla. Aquí en esta, digamos, metamorfosis, en este cambio de mentalidad, si vamos a un texto, digamos, que es digamos, muy importante en este tema, podemos leer el Sermón del Monte, por ejemplo, en donde hay una, por así decirlo, un concepto, una contracultura, algo que va en contra de la corriente, ¿no? Y Jesús enseña en el Sermón del Monte poner la otra mejilla. En Lucas 6:29 dice, así al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hay una metamorfosis. El mundo también te enseña a ignorar o aborrecer a los enemigos. Y Jesucristo, en el Sermón del Monte, nos dijo que debemos amar, bendecir, incluso orar por ellos. Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto no lo va a encontrar este consejo en el mundo, en nuestro lado. Esto lo va a encontrar en la palabra de Dios. Entonces hay un cambio de mentalidad. Este siglo nos enseña a desechar las cosas, incluso personas. Por algún defecto que encontramos en alguien, tachamos a las personas y las desechamos, digamos, por así decirlo. O al contrario, a veces por alguna virtud, de primera vista, ponemos a las personas a veces en un pedestal. Y ambas cosas son dañinas. Todos nosotros somos como un paquete de cosas buenas, defectos y virtudes. Y el amor nos muestra que si conocemos a una persona, porque tiene una gracia muy especial, no lo voy a idolatrar a mi hermano, porque al momento de verle una falla, no es de Dios. Solamente por un pecado, un defecto, nosotros tachamos, no, esta persona no es de Dios, no es cristiana, al tiro. La juzgamos y la tachamos. Pero la mentalidad de Dios es la restauración. Familia, mentalidad de familia en la iglesia. Nuestra familia sanguínea tiene cosas buenas y malas, ¿no es cierto? Pero nos amamos, nos restauramos y seguimos adelante. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, sed benignos, benignos. Hay una metamorfosis. Lo que este siglo nos enseña también es a ser competitivo, la competitividad. El Señor nos enseña a tender la mano, a ser generoso. Primera de Juan 3:17 dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios
para afuera, sino con hechos y verdad. Hay una metamorfosis. Este siglo nos enseña a que debemos hacer tesoros en la tierra. Y la palabra que nos enseña a hacer tesoros en el cielo. Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Cambio de una renovación en la mentalidad, una metamorfosis. Este siglo nos enseña a buscar, esto no lo voy a decir. Este siglo nos enseña a que debemos afanarnos, preocuparnos por el mañana. Y el Señor nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay una metamorfosis, un cambio de mentalidad. Este siglo nos enseña sobre hedonismo, sobre buscar el bienestar de la carne, ser amadores de nosotros mismos. ¿Qué nos enseña Jesús? Que debemos tomar la cruz cada día y participar de los padecimientos de Cristo. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. El 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El mundo, este siglo nos enseña a buscar el placer, el bienestar de la carne, pero el Señor nos enseña a que debemos morir a la carne. Este mundo nos enseña esta mentalidad de este siglo al individualismo, a vivir en mi metro cuadrado. ¿Qué nos enseña el Señor? A tener comunión con el cuerpo de Cristo, sometiéndonos unos a otros. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo bien concertado y unido. Este siglo nos enseña que debemos buscar nuestra propia verdad, buscar nosotros por nosotros mismos, buscar la verdad. Eso es relativismo. Que dijo Jesús, que Jesús es la verdad y la verdad nos hace libre. También nos dice que la palabra es lámpara a mis pies y que también su iglesia es columna y baluarte de la verdad. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La mentalidad de este siglo nos enseña sobre vanidad, sobre superficialidad. Este siglo nos enseña sobre la belleza externa, también a decir palabras vanas y también a perder el tiempo en cosas sin importancia. La palabra nos enseña que debemos aprovechar bien el tiempo, porque rendiremos cuenta también de nuestras palabras. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una metamorfosis en nuestra mentalidad. La mentalidad de este siglo nos enseña a ser cómodos, a la comodidad. ¿Y qué nos enseña Jesús? El servicio. Jesús vino a servir. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La mentalidad de este siglo nos dice que se deben respetar mis derechos, se debe respetar mi honra, pero Dios dice que Él es el que hace justicia. Salmo 103:6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él hace justicia. La mentalidad de este siglo nos enseña que debemos procurar tener poder sobre otros. ¿Qué nos enseña Jesús?
que ser último es ser primero, que servir es tener autoridad. Mateo 20:27 dice, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. La mentalidad de este siglo nos enseña que yo soy el centro de todo. La voluntad de Dios nos dice que Jesús es el centro de todo y que Él se entregó por este mundo. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Jesús es el centro. Hay un cambio de mentalidad. Este siglo nos enseña que debemos andar a la defensiva. Andar así a la defensiva. Pero la voluntad de Dios nos enseña que debemos reconocer nuestros errores y confesarlos. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas. Hay un cambio de mentalidad. Este siglo nos enseña a ser cortoplacistas. Estamos programados de fábrica para pensar solo en cosas pasajeras, en cosas del momento. Pero la voluntad de Dios nos enseña que debemos poner nuestra mirada en Jesús y en las cosas eternas. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay una metamorfosis en nuestro pensamiento. Este siglo nos enseña a vivir únicamente para un propósito terrenal y buscar solamente metas terrenales. La voluntad de Dios nos enseña que los militantes no se enredan en los negocios de este mundo. Segunda de Mateo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La mentalidad de este siglo nos enseña que me acuerdo de Dios para que cumpla mis peticiones, para que me sane, bendiga económicamente, para que haga milagros, para que me dé panes y peces. La voluntad de Dios nos enseña a ser discípulos. Tomamos nuestra cruz cada día y que Él es soberano y que nosotros vivimos para cumplir sus propósitos. En Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Hay una metamorfosis en el pensamiento. Este siglo nos enseña a temer al futuro. Pero el Señor nos enseña a descansar en Dios y a ser diligentes en oración. Ahí se me olvidó poner el versículo. La mentalidad de este siglo nos enseña a compararnos con los demás. No queremos ser menos que los demás y vivimos de las apariencias. La voluntad de Dios nos enseña a considerar al otro superior a uno mismo. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este mundo, la mentalidad de este siglo, nos enseña a tener un marcado pensamiento político, intransigencia y rebeldía a la autoridad. La voluntad de Dios nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos. Las autoridades las pone y las saca Dios. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay un cambio de mentalidad, una metamorfosis. Este mundo nos enseña, este siglo nos enseña a que debemos ser machistas o debemos ser feministas. La voluntad de Dios nos enseña que somos iguales en valor ante Dios. Gálatas 3:28 dice que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hay un cambio de mentalidad. Y por último, este siglo nos enseña que pasamos por tiempo de buena suerte y a veces pasamos por tiempo de mala suerte. Eso nos enseña el mundo. Pero la voluntad de Dios nos enseña a que todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Se fijan que se puede pasar revista a todos los temas que uno piensa? A todas las cosas que uno a veces da por sentado, da por sabido que así son, pero muchas veces nos exponemos a la palabra y no es tan así. Hay un cambio, es diferente. Y la palabra de Dios, a medida que vamos estudiando cada uno de los temas, cada día, va trayendo a nosotros una transformación en el pensamiento. Entonces, cada vez que nos pregunten la opinión, vamos a decir, escrito está en tal parte. Y vamos a poder argumentar en base a la palabra. Y así, muchos temas que no anoté acá, que no me acordé en el momento, pero, por ejemplo, quizás métodos, formas de trabajar. Yo me preguntaba mismo en la alabanza, ¿estamos influenciados por el mundo, por la mentalidad, o estamos en la voluntad de Dios? Los estilos musicales, etcétera, ¿estamos conformes al esquema del mundo o hemos sido transformados en la renovación del entendimiento? Las finanzas, por ejemplo, también. Las finanzas muchas veces nosotros nos damos por que somos capaces de manejar las finanzas. Pero hemos sido renovados en nuestro entendimiento en base a la palabra. O vivimos igual que el mundo, o estamos envueltos en el sistema que este mundo nos ofrece, que son deudas y sobredeudas. Entonces hay muchas cosas que analizar en nuestra vida. Muchas cosas. Todas las áreas de nuestra vida debe sufrir una metamorfosis de nuestro entendimiento. Y así en muchos otros temas podemos consultar a la palabra que nos dice respecto de distintas cosas. Así vamos transformando nuestra manera de pensar día a día, exponiéndonos a su palabra. Bueno, distintos temas también aquí apunté. La forma también de liderar o llevar un grupo. A veces nos guiamos más por cosas que hemos visto en el mundo que hemos visto en la palabra de Dios. Hay que examinar nuestra forma de pensar, nuestros métodos. Hay que examinar nuestras estrategias. ¿Son estrategias mundanas o bíblicas? Nuestra forma de vestir, de hablar, etcétera, etcétera. ¿Son como el mundo o son como en el reino de Dios? Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra. Para que seáis irreprensibles y sencillos. O sea, no erremos, no nos equivoquemos, pidamos el consejo a Dios, pidamos el consejo de su palabra. Y sencillos, también me hacía sentido también esta palabra, sencillos, porque una palabra que está afirmado en la voluntad del Señor, descansa en el Señor, es sencillo, no se altera, no pasa algo, ay, chuta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? No, tiene la palabra ahí,
en la mano y dice, esto es lo que yo creo. Sencillos. Irreprensible y sencillo. ¿Cuántos creen que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta y que es buena? ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Si nuestros pensamientos son contrarios a la palabra, vamos a chocar constantemente con la voluntad de Dios. Y no vamos a entender qué quiere Dios de nuestra situación. No vamos a poder experimentar el gozo y la paz de estar en las manos de Dios. Estaremos confundidos. Tendremos preguntas sin contestar que nos molesten. Insatisfacción con lo que hemos logrado o con lo que tenemos. En su palabra, cada situación en nuestras vidas encuentra un propósito. Todo lo que ocurre en nuestra vida, bajo la luz de su palabra, tiene un propósito, tiene un fin. Cuando nos alineamos nuestros pensamientos acorde a su palabra, nos gozamos de su voluntad y reconocemos que su voluntad es perfecta para nosotros. Amén. ¿Se entendió lo que les quise decir? Metamorfosis, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Voy a orar por esta palabra. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que tú has puesto. Porque es necesario, Señor, que renunciemos a todo concepto, a toda idea que hayamos traído del mundo, Señor, y analicemos y examinemos, Señor, todos nuestros pensamientos, toda nuestra forma de actuar, Señor, toda nuestra razón sea sujeta a tu palabra. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que si hay algo, Señor, en lo que hemos estado errando, si hay algo en lo que hemos estado haciendo sin consultarte, te pedimos perdón y te pido, Señor, que nos ayudes a ser renovados, a ser transformados, Señor. Ya no queremos seguir el esquema, Señor, de este mundo. No queremos seguir esos modelos, Señor, que muchas veces nos influencian sin querer, pero están ahí en nuestras vidas, están ahí en nuestra familia, Señor, en nuestra forma de servir, incluso en la iglesia. Hay influencia del mundo, Señor, y no hemos renovado nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, Señor. Y te pido en esta hora, Señor, que traiga una revelación sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, porque esta es tu obra poderosa y milagrosa en nosotros. Ayúdanos, Señor. Poder, Señor, cambiar aquellas cosas, Señor, que nos traen confusión, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, Señor. Renueva nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, para que cambie nuestra manera de vivir, Señor. Padre, para que podamos estar viviendo siempre, Señor, descansando en tu voluntad. Descansando, Señor, en lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Y que tu voluntad, Señor, para nosotros sea buena, sea agradable, perfecta, Señor amado. Ayúdanos a perseverar cada día, Señor, mirarnos en ese espejo de tu palabra, Señor, y ser transformados y sufrir una metamorfosis cada día, para que cada día, Señor, podamos parecernos más a Jesucristo. Porque tu propósito principal para cada uno es que seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Maestro, al que nos enseñó, Señor, cómo conducirnos en esta vida, a cómo desechar la cultura de este mundo y cómo tomar la cruz cada día y seguirte. Enséñanos a cómo seguir al Maestro. Espíritu Santo, enséñanos a cómo seguir a Jesús, a cómo seguir sus pisadas. Señor, enséñanos a cómo poder ser fieles discípulos de Él. Señor, que, Señor amado, podamos dar buen testimonio en todas las cosas que hagamos, Señor, y no avergonzar a nuestro Maestro. Señor, ayúdanos, Padre, Señor, porque es una
tarea, Señor, de perseverancia. Es una tarea, Señor, de día a día. Señor, fortalece a mis hermanos. Fortalécelos, Señor, en su búsqueda. Señor, en ese querer, en esa hambre de tu palabra, Señor, revélale, Señor. Abre su entendimiento, Señor. Todo lo que esté entenebrecido, Señor, Espíritu Santo, trae luz. Trae una luz, Señor, que alumbre las conciencias, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Amén.